Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Perspectiva de Género en la Justicia de Paz, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en justicia de paz, jueces de paz y de reconsideración. La aplicación concreta de la perspectiva de género en la práctica judicial es de relevancia fundamental, pues se utiliza como técnica o instrumento para la solución de casos, especialmente en aquellos en que los enfoques diferenciados y positivos son requeridos para la materialización de los derechos. Igualmente, hablamos de derechos fundamentales y subsanar de este modo las inquietudes sociales existentes por motivos de estereotipos de género y orientación sexual que en la actualidad persisten en la sociedad colombiana en general. Es necesario entonces concientizar al operador judicial comunitario o de paz sobre la falta de conciencia colectiva respecto de los microcomportamientos que se realizan y que conllevan implícitamente a la normalización de la violencia contra la mujer y la discriminación de los integrantes de la comunidad LGTBI, con el fin de erradicar y combatir estos elementos en las relaciones sociales. La conferencia de hoy tiene como propósito fortalecer al operador judicial, brindándole herramientas que les permitan fundamentar sus decisiones desde un amplio compendio normativo y sobre todo jurisprudencial para evitar la arbitrariedad y garantizar el respeto y protección de la dignidad humana como principio fundante del Estado social de derecho. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora Adriana Saavedra Lozada, abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en Derecho Privado, en Derecho Público, Comercial, de Familia, Probatorio, Procesal, como especializaciones, contractual y constitucional. Ha sido juez 41 civil del circuito de Bogotá, juez 17 de familia de Bogotá, fiscal delegada ante el Tribunal de Bucaramanga, directora de la Fiscalía de Bucaramanga, magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entre otros. Actualmente se desempeña como magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Doctora Adriana Saavedra, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo extensivo para la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidoras y servidores judiciales que nos acompañan el día de hoy, que se han conectado a la videoconferencia. Vamos a dar inicio entonces a la conferencia sobre la perspectiva de género dentro de la justicia de paz o comunitaria. La justicia en Colombia ha podido reconocer derechos que también se han podido confirmar patrones de desigualdad y discriminación con los cuales de manera histórica las más afectadas han sido las mujeres. El propósito de esta reflexión es continuar con ese proceso que han iniciado las altas cortes en Colombia de interiorizar en todos los espacios de la justicia una perspectiva de género en las decisiones judiciales, garantizar y hacer efectivo el principio de igualdad estatuido en el artículo 13 de la Constitución Política Colombiana. Es importante que los jueces de paz o comunitarios tengan criterios para tomar sus decisiones y para identificar los casos en donde la perspectiva de género es relevante para la solución de los mismos. La justicia de paz o comunitaria que ejercen ustedes, quienes nos acompañan hoy en su mayoría en esta conferencia, estudia y analiza los microcomportamientos que se dan dentro de las localidades o dentro de los barrios que conforman los diferentes municipios de las ciudades del país y específicamente las ciudades. Entonces, en el diario hacer de ustedes,
generalmente se forman conciencias que permiten llegar a las decisiones cuando ustedes conocen de algún asunto. Dentro del marco de las competencias de los jueces de paz está precisamente el que la ciudadanía acude voluntariamente a donde ellos para que se les solucionen los conflictos que están dados dentro del marco de las competencias que así ha establecido la ley. Entonces es importante que esos criterios de equidad para una correcta administración de justicia también permeen la justicia comunitaria basada precisamente en que sus decisiones están sujetas o su principal fuente son los criterios de equidad que se manejen dentro de una determinada comunidad. Es importante determinar que durante esta conferencia vamos a establecer varios aspectos. El primero de ellos es la dificultad que tienen las personas para acudir a la justicia, el acceso a la justicia, y específicamente nos vamos a centrar dentro de las personas vulnerables y entre ellas la mujer. La mujer no es vulnerable por su propia condición de mujer, es vulnerable porque históricamente ese papel que inicia de pronto con una división que genera la maternidad natural, llevó a que la mujer ocupara unos espacios dentro de la sociedad que permitieron que fuera sometida también por el hombre. No es una conferencia de un corte feminista en el sentido negativo, sino es una conferencia encaminada a reconocer los criterios en los que un juez de paz puede estar frente a un caso de género y en donde esa hermenéutica o interpretación de tener en cuenta la diferencia que hay histórica entre el hombre y la mujer lo puede llevar a tomar una decisión o a facilitar una conciliación que realmente sea en equidad. Entonces, uno de los principales problemas que se han detectado frente al acceso a la justicia no son como creyeran se creyera o podría pensarse, que es la situación económica la que impide que de pronto una persona acuda a la justicia buscando el reconocimiento de un derecho. Se ha podido determinar que un elemento que impide el acceso a la justicia es la discriminación de género. Esa discriminación de género puede darse por distinción, por exclusión o por restricción. Prohíbe tanto los actos que tienen la intención de hacerlo como aquellos que no tienen la intención y ocasionan una discriminación. Es decir, que estadísticamente se ha comprobado que las mujeres en sí mismas tienen de pronto o por su misma condición de género, tienen más dificultades a la hora de acceder a la justicia. Si hablamos de las mujeres, obviamente detrás de las mujeres vienen otros grupos que han tenido también dificultades y resultan vulnerables frente al acceso a la justicia, como toda la población LGTBI. Ellos también vienen en una progresión de ir adquiriendo derechos que históricamente les han sido negados. Entonces, vamos a empezar a examinar cuál es o en qué consiste la discriminación de género. La discriminación de género es aquella exclusión que se hace a la mujer o a algún miembro de la sociedad por razones de su género o de su sexo. Dentro de ella ha dicho también una científica, la doctora Marta Llamas, que es una etnóloga de la Universidad Autónoma de México, que es necesario que la justicia tenga una perspectiva de género porque ello implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otras son las atribuciones, representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando como referencia esa diferencia sexual. Se ha demostrado a través de las estadísticas que el estatus femenino es variable de cultura en cultura. Sin embargo, siempre hay una constante común dentro de cada una de ellas y es la subordinación de las mujeres a los hombres, lo que está explicado como algo en el transcurso de la historia como algo inevitable. Yo creo que si ustedes observan o tienen la posibilidad de tener en sus casas Netflix o cualquier otro reproductor de películas de Amazon
o Disney. En ellas ustedes pueden ver películas de origen de muchas nacionalidades. Se pueden ver películas hindúes, películas asiáticas, norteamericanas, de América Latina, pero en todas, y aquellas sobre todo que tienen una historia detrás, se puede observar la lucha de las mujeres a nivel global por tratar de romper estos estereotipos que nos han llevado a la discriminación. También como lo decía anteriormente, se ha podido determinar que la maternidad pudo haber sido la causa de esa división social del trabajo en el que a la mujer se le relegó por muchos años a solamente el trabajo doméstico. Y no se le reconocía sus capacidades para desarrollar cualquier otro trabajo. Es enfocado en que obviamente por el origen de la maternidad a la mujer pues se le asignó la crianza de los hijos y el mantenimiento de ellos en todos sus aspectos para poderlos sacar supuestamente adelante. Entonces ha sido más o menos la sociedad occidental la que ha tenido mayores avances en estos aspectos históricos, pero aún continúa esta lucha porque es un aspecto progresivo para llegar a una verdad. El acceso a la justicia también frente a las mujeres y frente a las personas que los grupos LGTBI ha tenido, nos ha sometido a condiciones de vulnerabilidad que fueron reconocidas también en la Cumbre Judicial Iberoamericana y en donde se establecieron las 100 reglas de Brasilia en el año 2008, en el que se estableció que también la condición de mujer nos hacía más vulnerables. Esto acompañado de las razones de edad, de estado físico, mental, de circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, y enfrentar dificultades para acceder a la justicia. El objetivo entonces de la conferencia es poder determinar, es poder darles criterios a ustedes de paz para que en el momento en que conozcan de un caso sepan si ese caso es un caso de género, y esos criterios de equidad que nacen precisamente de la aplicación de la perspectiva de género sean relacionados con el procedimiento que ustedes llevan, igual sean relacionados con la decisión judicial. La Constitución y la ley que rige la justicia de paz, los jueces de paz en las comunidades, establecen que son los servidores judiciales de paz quienes pueden fallar con criterios de equidad. Y precisamente la perspectiva de género viene a ser uno de estos criterios fundamentales para poder llegar a la toma de decisiones evitando la discriminación. Entonces, lo principal es determinar entonces cuándo debo tener este tema en cuenta, o sea, en qué casos debo tener en cuenta que hay un caso de género, qué necesito para garantizar que la decisión sea realizada con enfoque de género, es decir, cómo hago o materializo ese criterio para poder llegar a una solución y cómo se deben valorar las pruebas dentro de estos procesos de acuerdo a la situación particular que cada uno tenga. Entonces, vamos a compartir en la pantalla el primero de los criterios, que es cuándo podemos identificar que estamos en un caso de género. Bueno, como les decía, entonces el objetivo de la conferencia es determinar si se está ante un caso de género y establecer criterios de equidad relacionados con el procedimiento y la decisión. Los criterios para establecer si un caso es de género son los siguientes, en suma, y cada uno de ellos los vamos a desarrollar para que ustedes puedan tener claridad sobre estos aspectos. El primero es el hecho biológico. El segundo, los hechos en disputa y la necesidad de establecer unas preguntas o un test para establecer las relaciones de poder que pueden dar origen a esta discriminación. Entonces, el primero de ellos, que es el hecho de ser, el hecho de establecer que
en un caso hay una mujer de por medio, sea la persona que está solicitando el acceso a la justicia, o sea, la persona que es víctima de algún comportamiento o es la persona demandada. Tenemos que tratar de establecer si en el caso hay una mujer. Ese hecho biológico, el hecho del sexo, es el primer parámetro que nos permite establecer si un caso es de género, pero no solamente es ese hecho biológico. Entonces, el operador judicial determina, bueno, aquí una de las partes es una mujer o es una persona perteneciente al grupo LGTBI. Como les decía, sea parte de un caso civil, de naturaleza civil o laboral, que ustedes conozcan primariamente, o aquellos delitos que pueden ser conciliables y de los cuales ustedes también puedan tener conocimiento. Ahora, los hechos y los hechos en disputa, entonces usted empieza a establecer ¿qué es el caso concreto? Hay que establecer el contexto en el que se hace, en el que sucede esa situación. Si es, por ejemplo, una mujer que es empleada doméstica, que tiene algún problema en ese momento con su empleador, o es una esposa que ha venido teniendo inconvenientes económicos con su esposo en la definición de las cargas o distribuciones que se hacen dentro de la familia. Si estamos, por ejemplo, frente a personas que acuden a la justicia comunitaria, pero aparte de eso han tenido una historia de ser mujeres víctimas de desplazamiento, o personas que se han visto afectadas en derechos sexuales o reproductivos, o víctimas de violencia intrafamiliar o violencia patrimonial. Entonces, examinado que primero haya una persona de género, o sea, de género femenino o LGTBI, seguidamente que el contexto en el que se dé haya de por medio una relación de poder, debe el operador judicial hacerse unas preguntas claves para establecer si está frente a un caso de género. Entonces, la primera pregunta que debe hacerse el operador es ¿quién hace qué? O sea, ¿quién es? Es determinar en cada caso quién es la víctima y quién es el agresor, o quién es el demandante o el demandado, o quién o quienes sienten que tienen un derecho vulnerado y quién es el señalado como responsable. Es importante precisar lo mejor posible, entre otras cosas, si quienes están enfrentados se trata de un hombre o una mujer, de niños o niñas, de personas que provienen de algún grupo cultural o étnico, como indígenas o afrodescendientes, si tienen o no discapacidad, si están o no en condición de desplazamiento o de indefensión o vulnerabilidad. Eso da respuesta a quién hace quién. Ustedes como operadores judiciales examinan entre la persona que acude o las personas que acuden a la justicia comunitaria, quién ocupa el rol correspondiente. La segunda pregunta que nos debemos hacer es ¿cómo? ¿Con qué? Esto para establecer elementos sobre el acceso a recursos y posibilidades con que cuenta cada una de las partes, inclusive para el acceso a la justicia. ¿Esto en qué se representa? Es si esa persona que está acudiendo a la justicia comunitaria podría haberlo hecho a la justicia ordinaria, ¿sí? ¿Con qué puedo ir? Estoy en la misma condición de igualdad frente a la persona que estoy citando, estoy en la misma condición de igualdad frente a la persona que ha sido mi agresor, de la que soy víctima. La tercera pregunta que resulta relevante es ¿quién es dueño de qué? Y este aspecto resulta importante porque tiene que ver con la titularidad de los bienes en disputa en aquellos casos en que el origen de ellos el origen del caso es netamente patrimonial.
en un principio. Ustedes, como jueces de paz, tienen entre sus competencias dirimir asuntos por una cantidad de salarios mínimos que establece la ley. Entre esos casos, pues frecuentemente llegan contratos que se realizan en las localidades entre los vecinos, arrendamientos, digamos, unas maneras de prenda que se utilizan de pronto en los barrios, entre los vecinos, se hacen préstamos de dinero con unas informalidades, pero que vienen a representar lo que sería una prenda dentro del derecho civil o comercial. Ahí también conocen asuntos entre los esposos, personas que hacen continuas preguntas sobre, bueno, yo me quiero separar, si me separaría, qué opciones tengo económicas. Entonces, ustedes tienen que determinar en todos estos casos la titularidad de los bienes que están en disputa. La propiedad en sí misma constituye un elemento de poder para quien la ostenta. Y entonces examinamos que muchas veces en nuestras comunidades hay familias conformadas de hecho, personas que viven en unión marital de hecho, que aún no han sido declaradas, o personas que viven que no reúnen, que conviven sin reunir esas condiciones de la unión marital, que pues históricamente se han llamado en concubinato, pero toda esta clase de relaciones van dejando un patrimonio familiar, se va creando unas relaciones económicas dentro de estas personas, y entonces es bueno determinar entre las mismas la titularidad de los bienes, la forma en que se adquirieron, porque siempre esto va a representar un elemento de poder para quien los ostenta. En los conflictos de pareja, en los casos en que se consultan asuntos por desplazamiento, despojo de tierras, el tema de la propiedad resulta crucial, dado que no siempre es claro el elemento de la titularidad formal. También ustedes saben que en las comunidades se presentan mucho los asuntos por posesiones, de protección hacia la posesión, y ello todo conlleva a esa expectativa que tiene una persona en algún momento de acceder a un derecho real o de propiedad. Y es preciso acudir a diferentes mecanismos de prueba para garantizar de manera efectiva los derechos a quien teniéndolos no siempre los puede de manera adecuada demostrar. Entonces, hay que establecer si en esa relación, en ese caso que se nos presenta, hay una relación de poder generada por la ostentación de la titularidad de un bien. ¿Quién es responsable de qué? En este aspecto tenemos que valorar quién está obligado a prevenir, a proteger, a hacer o no hacer en la relación con los derechos de alguien. Es decir, que cuando ustedes se enfrenten a un caso concreto, tienen que examinar quién sería el obligado a cualquiera de estos comportamientos, que son a prevenir, a proteger, a hacer o no hacer. ¿Quién es señalado como actor de una conducta en el ámbito público o privado que afecta los derechos de la otra persona que está acudiendo a la justicia comunitaria? La cuarta pregunta es, ¿quién tiene derecho a qué? ¿Sí? Es preciso también establecer en la reclamación de qué derecho se trata y quién es el titular de estos. Se trata de reconocer quién tiene el derecho a qué y no qué dádivas o favores. En los casos de género o de asuntos, digamos, que tienen que ver con aspectos de la mujer, la justicia ha venido haciendo reconocimientos. Incluso en la población hay un desconocimiento de los propios derechos que tiene cada persona. En asuntos de familia es muy común que cuando las personas consultan un caso o quieren que se le ayude a resolver un caso que tiene que ver con relaciones de familia, las mujeres son muy dadas a decir es que yo me quedo con la casa o que me garanticen la casa porque yo me quedo con los niños.
¿sí? Entonces, es bueno establecer que dentro hay unas reglas legales que son las de la sociedad conyugal y las cuales serán aplicadas en el momento en que esa relación, digamos, culmine de manera definitiva, pero también hay unas maneras en que las partes en los asuntos de familia pueden conciliar sus asuntos y es importante tener en cuenta exactamente eso, qué es lo que se está reclamando y quién es titular, pero no por el solo hecho de ser mujer tener unos beneficios, sino porque históricamente ese derecho sí le corresponde y ella es la persona a quien se le debe reconocer. Y no se trata de un regalo que vaya a hacer la justicia o que diga que vamos a hacer una conciliación en equidad en donde una de las partes quede recargada con la otra. Es sencillamente reconocer frente a la ley y frente a los instrumentos internacionales a qué derecho tiene esa persona dentro de que ocupó un lugar dentro de esa familia y qué le podría corresponder. ¿Controla qué? En las relaciones sociales, familiares, económicas, el elemento de control constituye el ejercicio del poder. Y en las relaciones de pareja, por ejemplo, el control puede ser un determinante de violencia generalmente invisible. Digamos, se genera una violencia económica en el control del dinero, en el control de la movilidad o el desplazamiento de las personas que conforman la familia o de la esposa o del esposo y de la comunicación. Entonces, es importante determinar en cada caso si en esa situación concreta que se presenta para ser resuelta por el juez de paz, hay un elemento de control que constituye el ejercicio del poder de una de las partes sobre la otra. Y ese es un elemento que también nos viene a determinar que el caso es de género. ¿Quién decide qué? El poder para decidir dentro de una familia o dentro de una relación contractual está estrechamente asociado tanto en la participación a la ciudadanía y a la democracia como a la autoridad y a la rendición de cuentas. Esta clase de controles se presenta mucho también en las relaciones familiares, en donde la pareja tiene múltiples implicaciones cotidianas que pueden generar conflictos o violencia por el manejo del dinero, la crianza de los hijos, la autonomía personal y los derechos sexuales y reproductivos de la pareja. Otra pregunta que hay que hacerse es ¿quién recibe qué? Desde un criterio de equidad en la distribución de beneficios es menester observar que quien reciba más quien tiene menos y menos quien tiene más. Ustedes como jueces de paz están caracterizados porque la mayoría de las situaciones se resuelven a través del mecanismo de la conciliación. Este es un elemento importantísimo porque generalmente en las conciliaciones hemos venido trabajando con un modelo de que ceder es ganar. La idea de establecer quién recibe qué es que en las relaciones de discriminación por razones del género siempre hay una situación en donde una persona históricamente siempre ha dado y ha recibido menos que la otra. La idea de esta pregunta tiene que ver ya con la restauración, con las decisiones que se van a tomar frente a la restauración. Y si se observa que en esa relación o situación que nos fue puesta en conocimiento para tomar una decisión o llegar a un acuerdo conciliatorio, existe esa clase de discriminación, tenemos que tratar de compensarlo a través de las medidas que se toman. Es decir, se debe tratar de restaurar esa eficiencia inequitativa y desigual que se ha venido presentando en la situación que se nos lleva a decidir. Finalmente, ¿cuál es el contexto de la situación? Realmente es el último, pero también es el primero de los elementos que lo debemos relacionar con el hecho biológico de ser mujer o de pertenecer a la comunidad LGTBI. Es decir, como juzgadores tenemos que tener en cuenta el contexto de la situación que se nos presenta. No podemos ser ajenos, y menos un juez de paz,
a la situación. Es decir, las personas puede ser que nos acudan a establecer una relación contractual, por ejemplo, un contrato de arrendamiento entre arrendador y arrendatario, pero nosotros tenemos que mirar si detrás de esa relación contractual está un caso en donde se pueda, digamos, llegar a la decisión o llegar a adoptar esas reglas de conciliación con una perspectiva de género, interpretando y haciendo que de pronto esas deficiencias que hay entre uno y otro sujeto contractual sean diferentes. Sin duda, este elemento, el del contexto de la situación, es un elemento que contribuye a abordar de manera integral un hecho, es ponerlo en contexto y realizar un análisis de la situación teniendo en cuenta las reglas y las costumbres, inclusive la historia puede ayudar a explicar ciertas prácticas o comportamientos que en algún momento eran permitidos, pero que actualmente la ley y la Constitución proscriben o viceversa. Por ejemplo, puede ser el caso muy común de aquellos señores que jamás le cuentan a la esposa, digamos, ejercen una violencia económica porque jamás le cuentan a la esposa en qué invierten el dinero o qué hacen con él, el dinero común, el que es parte de una sociedad patrimonial de hecho o de una sociedad conyugal. Y hay mujeres que tienen desconocimiento que desde el año de 1932 ya las mujeres no están sometidas económicamente a sus esposos. Entonces, a veces nos llegan casos, pueden llegarles a ustedes casos en donde haya una subyugación completamente, incluso mental, de la persona que desconoce sus derechos y cree que, pues, que la situación debe ser así, que debe estar sujeta al marido, que él le debe dar absolutamente todo, que ella no es partícipe de las ganancias que pueda tener esa sociedad. Entonces, debemos determinar cuál es el contexto de la situación, cuál es la base de la situación para poder determinar si ese asunto es un asunto que tiene que ver con elementos de género. Estas preguntas, como les acababa de decir, son las que nos permiten determinar y les van a ayudar a ustedes a establecer en qué casos se puede estar ante un caso de género. Es una relación básicamente entre los hechos que se presentan y los sujetos que están accediendo a la justicia. Entonces, tenemos que establecer con estas preguntas si estamos inmersos dentro de una relación de poder o de control que lleva a generar una discriminación dentro de ese asunto que ha sido puesto a consideración del juez para que llegue a una decisión. Entonces tenemos, para recapitular, que los criterios para establecer si un caso es de género es el primero, establecer el hecho biológico y natural de que en ese asunto hay una mujer o una persona de condición LGTBI que hace parte de, ya sea como víctima, como demandante, como demandado, como de acuerdo al asunto que se lleve a conocimiento del juez. El tercero son los hechos y derechos en disputa, es decir, el contexto en el que se relaciona esa situación de naturaleza, de género, con la situación concreta que se presenta. Y tercero, para facilitar y marcar el concepto diferenciado, tenemos que establecer las preguntas que acabamos de examinar frente y para establecer que no hay discriminación. Seguidamente, vamos a examinar qué criterios se deben tener como orientadores en relación con el procedimiento judicial y la equidad de género. Es importante establecer que a pesar de que los jueces de paz, pueden fallar con criterios de equidad, ya las altas cortes han establecido que este proceso también, digamos, esa decisión también debe estar sujeta al debido proceso constitucional consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política,
y que, por tanto, hay una necesidad de argumentar y que las decisiones, las conciliaciones, todas contengan la suficiente motivación para que cumplan con el requisito de fundamentación. Entonces, es necesario que se argumente dentro del contexto del caso porque estamos hablando de la perspectiva de género en un determinado caso. Ese es un criterio orientador en relación con el procedimiento judicial y la equidad de género. Es la importancia de la argumentación dentro de la clase de decisiones que toman los jueces de paz o en aquellas conciliaciones donde hay que tomar, digamos, decisiones frente a las partes y donde la perspectiva de género resulta un elemento importante. El segundo elemento que tenemos, aparte de la argumentación, es la visibilización de la situación específica de la mujer que está inmersa en el caso. Es así como el operador judicial, en relación con los hechos, debe visualizar la situación específica de las mujeres como parte de un contexto social propio, de una cultura determinada y los criterios que se deben tomar para la decisión con enfoque de género. Es decir, el juez debe ser sensible para encontrar la problemática frente a un tema de plena actualidad orientado a la búsqueda de la justicia y de la igualdad, dando alcance al punto anterior es de resaltar que tratándose de temas de equidad de género se requiere una argumentación jurídica que además de ajustarse a los mandatos de la Constitución y de los instrumentos internacionales, protejan eficientemente el principio de igualdad y de la no discriminación por razones de sexo. Entonces, ¿qué es lo importante de la visibilización de la situación específica de las mujeres? Dentro de los casos que se nos presentan, las mujeres pueden haber sido objeto de discriminaciones o tener vulnerabilidad porque se encuentran en unas determinadas situaciones que hacen que ellas sean casi siempre la parte pasiva de sus comportamientos. Es decir, las mujeres que son cabeza de familia, las pertenecientes a un grupo étnico, las que son víctimas del desplazamiento forzado, llevan a que la perspectiva de género sea mucho más importante dentro de la decisión, el caso que se está observando. Tenemos que también darnos cuenta que a veces dentro de las mismas jurisprudencias incluso de la justicia ordinaria o en las decisiones que se hayan podido tomar y que no han tenido aplicativa en la perspectiva de género, porque realmente es un tema nuevo, más o menos, digamos, en la justicia se permeó este criterio de equidad más o menos desde el año 2002 y ha venido avanzando de manera progresiva, que en algunos comportamientos hay unas exigencias por parte de los operadores de justicia que muchas veces ni siquiera las trae la ley o ni siquiera hacen parte de los consensos comunitarios. Por ejemplo, para tener más claro este criterio. En los casos de acosos sexuales que se presentan generalmente en materias laborales, ha habido como una conducta repetida de los jueces de esta naturaleza en exigirle a veces que el comportamiento sea repetido, es decir, que unos primeros casos que fueron fallados por razones de acoso sexual, los jueces implícitamente tenían allá en su cabeza, en su formación, que el caso no podía haber ocurrido una sola vez, sino que para que constituyera acoso laboral tenía que haber sucedido varias veces. Esto pasa mucho con toda clase de derechos, tocamientos que pasan a veces en las comunidades que para determinar si es delito, si ocurrió algo, se exige que no haya pasado una sola vez y esto no es una exigencia que tenga la ley. Con el solo hecho de que ocurra una vez ya se puede estar concurriendo en la comisión de una conducta que muchas veces es punible y es grave. Entonces, esto a manera de ejemplo, o sea, son patrones
de comportamiento que tenemos como inculcados y en los que hemos tenido que venir trabajando progresivamente. En sus propias comunidades, ustedes cuando están frente a un caso tienen que dar un consejo, tienen que tomar una decisión. Muchas veces han interiorizado reglas a lo largo de su vida en las que esos microcomportamientos se han tendido a normalizar y entonces no ven ustedes que haya un caso grave. Por ejemplo, cuando empezó el movimiento Me Too de las mujeres acusando, digamos, situaciones de carácter sexual que han ocurrido hace 20 años, entonces la comunidad decía, entonces, ¿por qué no denunciaron en esa época? Ay, es que se están aprovechando porque ahora el señor sí tiene dinero. Cosas así, aspectos así, son aquellos que se trata de superar con esa visibilidad que se le tiene que dar al hecho de la condición natural de la mujer. El otro criterio que se debe establecer dentro de ese procedimiento que ustedes llevan es tener una hermenéutica de género, es decir, un enfoque, es la inserción del enfoque de género en las decisiones que ustedes tomen, además de que en esta parte la hermenéutica en sí misma implica el desmantelamiento de estos prejuicios que estábamos hablando anteriormente y que se suscitan siempre alrededor del género y que impiden una construcción social sana, que propenda por un trato diferencial y que permita superar el supuesto igualitarismo entre los hombres y las mujeres. Es decir, ustedes como operadores judiciales que trabajan con los criterios de equidad, que son criterios auxiliares del derecho, pero al mismo tiempo, como lo decía en un principio, las altas cortes les exigen que esas decisiones que se toman o esas conciliaciones a que se llegan también sean parte de un debido proceso. Trabajan mucho con lo que es la libre formación de su convencimiento. Entonces, en esa libre formación del convencimiento que tienen para darle la solución a un caso, deben tener en cuenta la situación de discriminación y desigualdad contra la mujer. Esa desigualdad ha sido histórica y que esa historia de desigualdad la podemos ver desde el punto de vista del proceso como un hecho notorio, ¿sí? O sea, es notorio que socialmente hay una relación desigual entre el hombre y la mujer. Entonces, ustedes como jueces de paz tienen que tener esa sabiduría para manejar esa clase de criterios, pero si nosotros tuviésemos que ubicar dentro de los procesos judiciales, en la parte probatoria, lo estableceríamos así, que ese es un hecho notorio, la desigualdad histórica que ha tenido la mujer frente al hombre. Y es un importante elemento hermenéutico de género que los puede llevar a facilitar la toma de decisiones sin que ese componente de imparcialidad que deben tener ustedes en sus juicios, así sean en equidad, se vea alterado, porque lo que se está proponiendo no es decir como tesis que el proceso debe ser siempre a favor de las mujeres, es decir, que en el caso donde haya una mujer debe fallarse a favor de esta, esa no es el mensaje que se quiere llevar. Lo que se quiere llevar es que ustedes interioricen la regla de que hay una perspectiva de género, de que hay una desigualdad histórica que debe ser tenida en cuenta en el momento de fallar y sobre todo en el momento de tomar decisiones restaurativas. Para eso básicamente es que sirve. El otro criterio que se debe tener en el procedimiento es la carga probatoria cuando está inmersa la discriminación del sexo. Es decir, que una vez se analiza la situación fáctica, el juez en la búsqueda de su verdad real y en el análisis del conjunto de elementos de prueba que se le presentan, debe privilegiar también que las situaciones de violencia económica, de violencia
física, que las situaciones de relaciones de poder, de control por parte del poder que pueda tener una parte dentro de una relación de cualquier aspecto familiar, económico o social, debe trabajarse con la prueba indiciaria, es decir, que deben tomarse en cuenta todos los indicios de comportamiento que hayan dentro del caso para llegar a una conclusión. ¿Por qué? Porque esto, digamos, los microcomportamientos que se presentan socialmente y que marcan el machismo no tienen una prueba específica que se puede ser con un video o que usted la tome o que lleve al testigo a decirle, a que haga una descripción de la situación, sino que esto se da básicamente con indicios que se deben componer a la hora de tomar esa decisión. Es importante también que ustedes, cuando examinen que están frente a un caso de género, se documenten a través de... Es importante tener una buena conexión en la comunidad con los grupos u organizaciones de mujeres expertos, porque ellos ya tienen unos protocolos, han definido unas situaciones y es importante que en su comunidad se empiecen a hacer como esta clase de banco de datos sobre los comportamientos más usuales que se pueden presentar en la comunidad en donde se ve implícita esa perspectiva de género. Y finalmente, podemos decir que en el procedimiento es importante darle voz a las mujeres, es decir, que las mujeres no, en algunos casos hay personas que ha sido tanta la merma que han tenido de su dignidad humana que no son capaces de hablar por ellas mismas, sino que utilizan voceros. En el momento en que ustedes vean de que esa persona pueda estar representada por otra, porque muchas veces ustedes en el común han escuchado hablar de que no, es que ella no quiere hablar, ella me dijo a mí que hablara por ella, que yo voy a exponer su situación. Siempre es importante escuchar a la persona que está implicada y darle esa voz a las mujeres para poder tener un conocimiento exacto de la situación y poder llegar a la decisión. Finalmente, hay unos criterios que son orientadores y están relacionados la decisión judicial y la equidad de género, y es que cada una de esas decisiones que ustedes empiecen a tomar y en donde, o conciliaciones en donde ese criterio de género sea importante y definido, se empiecen a guardar como una relatoría para poder ser utilizada en otros casos. También es importante tener en cuenta que los jueces, ustedes los jueces, también tienen un contexto social en el cual están inmersos y cuando accionan a través de este contexto, entonces se ve reflejado muchas veces en sus decisiones, en valores tradicionales y a veces sin quererlo, nosotros mismos estamos, como yo dije en un principio, en vez de generar justicia, estamos ayudando a agravar los problemas. Mire, es muy común digamos, en situaciones de familia o de custodia, cuando los niños son pequeños, la tendencia a que un niño esté, por ejemplo, con su mamá, que por razones de la edad, entonces, digamos, la tenencia del niño se le deja a las mamás. Pero también debemos observar que muchas veces estas madres de pronto no están en la condición psicológica o física para tener estos niños, para tener a sus hijos, y que es importante examinar otras alternativas. Y no siempre, porque en el juez está inmerso el contexto de que las madres deben estar siempre con sus hijos. O sea, para nosotros y en nuestra sociedad es un poco desnatural que una madre no esté con sus hijos pequeños, pero a veces desconocemos situaciones y realidades de familia que no son iguales a todas, que merecen una excepción. Y que pues hay muchas madres que, como lo digo, que ni física ni psicológicamente pueden estar con sus hijos. Entonces, el fallador debe debe ser ajeno a sus propios estereotipos y prejuicios en relación con la decisión que va a tomar. Yo conocí un caso en alguna ocasión de una
persona que no dio una custodia a un padre porque la mamá dijo que no podía tener los niños y la persona que decidió el caso decía que era imposible que una mamá no quisiera a sus hijos y entonces que la señora tenía que aprender a ser mamá y le quitó la custodia al papá, que era quien les estaba proveyendo, quien estaba con los niños, quien podía tener todo el tiempo para ellos, y se la dio a la mamá para que aprendiera a ser mamá. Entonces, esto es parte de una decisión basada en un estereotipo. O, por ejemplo, siempre estar asignando la razón, el trabajo doméstico de la casa a la mujer. Es importante también que ustedes tengan en cuenta para tomar su decisión el bloque de constitucionalidad como una herramienta para el logro de la equidad de género. Obviamente, a pesar de que la decisión esté basada siempre en criterios de equidad para los jueces de paz, pues ustedes no son ajenos a que deben seguir la Constitución y entre ellas el artículo 93 nos está hablando de el bloque de constitucionalidad organizado por los elementos internacionales, prácticamente por las reglas generadas por el Comité para los Derechos de la Mujer y obviamente que ya están incorporadas en nuestra legislación. Es bueno que ustedes para esta perspectiva de género puedan contar con esos instrumentos internacionales suscritos por Colombia e introducidos por la vía del artículo 93, que son los tratados y convenios internacionales, al igual que tener en cuenta todas las jurisprudencias que ha proferido tanto la Corte Constitucional como las diferentes cortes en materia laboral, civil, frente a todos estos asuntos que implican roles de género. La decisión judicial igualmente, entonces, que se tome o cualquier instrumento en los cuales ustedes como jueces de paz lleguen a la conclusión de un caso, llámese de conciliación, transacción o una decisión, deben tener este reconocimiento de derechos. Esos son los elementos prácticamente importantes que se deben tener en cuenta para establecer estos criterios de perspectiva de género. Básicamente, entonces, con ello estamos concluyendo. Podemos sacar como conclusión, entonces, que es importante que el juez de paz cuente con los criterios orientadores para saber cuándo un caso es de género, cuándo y qué criterios orientadores debe tener para tomar la decisión judicial y que son importantes en el procedimiento. Doctora Mónica, ¿tiene? Muchísimas gracias, doctora. Vamos al fragmento de preguntas. La primera, doctora Adriana, ¿qué es la justicia de género? Bueno, la justicia de género es introducir en el acceso, lo dije al principio, siempre se ha visto un problema en el acceso a la justicia basado en la discriminación, particularmente de la mujer y de aquellas personas que pertenecen a grupos hoy reconocidos como los LGTBI. La justicia de género es precisamente incorporar criterios a las decisiones judiciales en donde esa desigualdad sea reconocida y en donde se trate de restaurar esa brecha que ha habido entre los derechos del hombre y los derechos de la mujer y de los demás grupos ya reconocidos también por la Constitución. Siguiente pregunta, doctora. ¿Qué es el enfoque de género en la justicia de paz o comunitaria? El enfoque de género tiene que ver con la naturaleza de la decisión judicial o de las decisiones a las que llegan los jueces de paz como servidores judiciales que son. El enfoque es introducir en la hermenéutica de la solución de casos ese enfoque diferenciado de género, establecer la discriminación histórica de la que grupos humanos han sido víctimas y poderla llevar, como decía usted al inicio en la introducción, empezar a cambiar los microcomportamientos sociales que se ven en las comunidades y que implican un machismo, pero de manera negativa frente a los derechos del otro grupo social. Última pregunta, doctora.
¿Cuál es la relación entre equidad de género y paz? Obviamente las discriminaciones siempre van a generar violencia y la violencia ha sido la discriminación en el caso de la mujer ha sido un factor determinado estadística y científicamente como violencia. La idea de la equidad de género es poder restablecer o conectar entre los miembros de una comunidad, de que haya un reconocimiento de esta diferencia y se puedan restaurar los derechos, generando un ambiente más armónico, especialmente que las futuras generaciones sean ya educadas con unos criterios más equitativos que las pasadas generaciones y que se vieron reflejados precisamente en nuestro país en la violencia que nos ha venido afectando y de la cual todavía tenemos efectos. La idea de generar elementos para que la misma sociedad encuentre soluciones a sus conflictos y pueda haber paz en las comunidades. Un agradecimiento muy especial a la doctora Adriana Saavedra por su clara y ponderada explicación sobre la perspectiva de género en la justicia de paz, la cual fortalecerá la noble labor que hacemos, brindando herramientas que permiten prevenir toda forma de violencia, así como la búsqueda de regulaciones y soluciones pacíficas, como lo dijo doctora en el discurso, a las controversias, incluso las más pequeñas, por medio de esos microcomportamientos que han venido evolucionando, doctora, y para que de esta manera logremos evitar que se generen fisuras en el tejido social y comunitario. En fin, establecer la discriminación histórica y poderla llevar también, como lo manifestó, cambiar todos estos microcomportamientos sociales. Gracias, doctora. Igualmente a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que interactúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias, doctora Adriana. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias.